materiales ferroeléctricos, usando la teoría funcional de densidad. Él viene de la Universidad Nacional Tecnológica del Sur y Universidad Federal de Brasil. Magíster en física, es estudiante de doctorado actualmente, docente de la universidad, como le dije, Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur, investigador peruano. Adelante, doctor. Lo recibimos con un aplauso. Okay. Bien, buenas tardes con todo el auditorio. Es un honor estar presente en este gran auditorio de esta universidad muy reconocida. Para empezar, quisiera decir de que yo soy físico egresado de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco. Hice maestría en física en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Actualmente estoy haciendo estudios de doctorado en la Universidad Federal de Uberlândia. Soy profesor en la Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur. Bueno, es mi nombre, Abraham Asnia Quispe. Mis orientadores de tesis, de doctorado, son José de los Santos Guerra, que es cubano, el doctor Roberto Hiroki Miwa, que es brasileño. Uno trabaja en cuestiones experimentales y el otro en cuestiones teóricas. Bueno, en esta oportunidad voy a hablar sobre la polarización eléctrica en materiales ferroeléctricos usando la teoría funcional de la densidad. Bueno, la idea principal de esta conferencia es hacer un análisis del comportamiento de materiales ferroeléctricos, que son materiales algo parecidos a lo que son los materiales magnéticos, más conocidos en este caso como los imanes. ¿Está bien? Entonces, sobre eso voy a hablar en esta ocasión. Siguiente. El objetivo del trabajo es ese: estudiar variaciones que ocurren en la polarización eléctrica en sistemas ferroeléctricos causados por defectos y vacancias usando la teoría conocida como DFT. Es un trabajo puramente teórico. Siguiente. Para tener una idea de qué es un material ferroeléctrico, debemos tener en cuenta lo siguiente. En principio todos conocemos o tenemos una idea de qué es un imán. Un imán es un material que es magnético. ¿Está bien? Entonces, teóricamente, para poder describir ese material magnético que es el imán, nosotros lo representamos así, que ese imán está compuesto por diferentes regiones. En cada una de esas regiones tiene una cantidad conocida como dipolo magnético que está orientado en una determinada dirección, y eso, calculando el promedio en una determinada región, eso me da una cantidad conocida como magnetización. Y el material se conoce como ferromagnético. ¿Está bien? Ahí se producen los fenómenos ferromagnéticos. Bueno, lo que tenemos es que si hablamos de ferroeléctricos, el material ferroeléctrico tiene un comportamiento parecido a lo que es un material magnético. ¿Está bien? Solo que en vez de el material tener regiones en las cuales tenga dipolos magnéticos, el material en este caso generalmente es dieléctrico, es un material aislante que tiene en este caso dipolos eléctricos. ¿Está bien? Entonces, esos dipolos eléctricos, al obtenerse en un promedio, me generan una cantidad conocida como polarización, que es la cantidad que hay que medir en ese tipo de materiales principalmente. Y el fenómeno se conoce en este caso como ferroelectricidad. ¿Está bien? Entonces, eso es en este caso lo que tenemos. O sea, la diferencia principal es que en materiales magnéticos hablamos de momentos magnéticos o dipolos magnéticos, y en ferroeléctricos hablamos de dipolos eléctricos. Siguiente. Bueno, ¿cómo funciona en este caso?
el funcionamiento de esos materiales ferroeléctricos es casi o exactamente idéntico a lo que ocurre con los materiales magnéticos. Por ejemplo, en este caso lo que tengo acá arriba es un material, esto representa un material que es ferroeléctrico, en el cual no está aplicado ningún campo eléctrico. Entonces le cerramos a un circuito, al cerrar el circuito aplicamos campo eléctrico, entonces todos los dipolos eléctricos, que son en este caso las flechitas, se van a orientar en la dirección del campo eléctrico, y si abrimos el circuito o retiramos el campo eléctrico, entonces el material, en este caso, va a quedar con sus dipolos eléctricos orientados en una determinada dirección. ¿Está bien? O sea, eso es en este caso lo que va a ocurrir, de la misma manera que ocurriría con un material que es magnético. Se puede hacer desde el punto de vista experimental, hacer una representación gráfica de una figura muy conocida en el magnetismo como la histéresis magnética. En este caso, con este tipo de materiales, la figura también va a observarse y se va a conocer en este caso como histéresis ferroeléctrica. Es una figura muy importante en este tipo de materiales, porque dependiendo de cómo es esta figura, si es más ancho o más angosto, voy a tener si el material es más ferroeléctrico o es menos ferroeléctrico. Y de acuerdo a eso va a depender el tipo de aplicación que vamos a dar a ese tipo de material. Una de las consecuencias inmediatas, por ejemplo, de este ciclo de histéresis viene siendo, por ejemplo, de que en los discos duros magnéticos que tenemos en este caso en los computadores, se utiliza este ciclo de histéresis magnética para poder almacenar información. ¿Está bien? Pero tenemos actualmente ya muchos tipos de materiales que son ferroeléctricos, que hacen el mismo proceso o sirven para los mismos fines, que en este caso almacenan información ya no usando campos magnéticos, sino usando campos eléctricos, por medio de los dipolos eléctricos. Bueno, siguiente. Bueno, si queremos ver la cuestión histórica de esto de la ferroelectricidad en este caso fue descubierta en el año 1921, ¿está bien? Por Joseph Balasek. Él estaba en este caso estudiando unos cristales que son estas conocidas como la sal de Rothschild. Son en este caso los primeros materiales en los cuales se observó el fenómeno de la ferroelectricidad. En el caso del magnetismo, los materiales magnéticos son conocidos desde mucho más antes de este año. Bueno, hasta 1940 era el único material que tenía ese comportamiento. En 1940 se descubre un nuevo material que es conocido en este caso como el titanato de bario. Es un material en este caso cristalino, cerámico, ¿ya?, que tenía justamente el comportamiento parecido a los imanes, ¿ya? Y justamente por ese comportamiento que es bastante similar a los imanes, a ese tipo de materiales se llamó ferroeléctricos. ¿Está bien? O sea, en otras palabras, lo que quiere decir es que ferroelectricidad no tiene nada que ver con materiales magnéticos, no tiene nada que ver con fierro. ¿Está bien? Pero la forma de comportamiento que tienen los materiales es exactamente idéntico. La diferencia es que ellos son principalmente aislantes, materiales aislantes o dieléctricos. Siguiente. Bueno, como en este caso yo hago un estudio que es puramente teórico, entonces voy a utilizar, o estoy utilizando en este caso, una teoría conocida como la teoría de la funcional de la densidad para hacer el estudio. Bueno, esto debido a que hasta la fecha existen muchos trabajos en todo el mundo, principalmente desde el punto de vista experimental, ya, pero desde el punto de vista teórico no hay muchos trabajos que se hayan hecho sobre esta parte. Entonces, ese en principio es una ventaja para mí porque puedo hacer el trabajo mucho más rápido, aunque también tiene en este caso sus propias dificultades.
Bueno, la teoría de la funcional de la densidad fue propuesta en 1964 por Hohenberg y Kohn. Ellos propusieron la teoría mediante dos teoremas que publicaron en ese año en un artículo, y en el siguiente año, en 1965, propusieron la respuesta. ¿Está bien? Y ellos fueron Walter Kohn y Liu Xiang. Ellos resolvieron una ecuación conocida como la ecuación de Kohn-Xiang de manera autoconsistente. La idea, en resumidas palabras, de en qué consiste este método del DFT es lo siguiente: de que si nosotros tenemos en este caso la mecánica cuántica, para nuestro material que es un cristal, tendríamos que resolver una ecuación conocida como la ecuación de Schrödinger. En esa ecuación de Schrödinger hay que calcular principalmente niveles de energía y funciones de onda. En este caso, para las funciones de onda, va a ser una función que va a depender en este caso de las posiciones de todos los electrones que tiene el material, todos los núcleos atómicos, incluso el tiempo. La cuestión es que en un material tenemos muchos electrones, muchos núcleos, y por tanto la cantidad de variables que va a tener esta función va a ser muy grande. Y como consecuencia, encontrar la solución, ya sea analítica o sea numérica, va a ser bastante complicado. Entonces, Kohn y Xiang, en la teoría de la funcional de la densidad, lo que hacen es hacer una nueva propuesta, en el cual ya no necesite encontrar las soluciones de las funciones de onda, sino que en lugar de ello pueda trabajar con otra cantidad que es conocida en este caso como la densidad electrónica. ¿Está bien? O sea, en vez de trabajar con esta función que tiene muchas variables, voy a trabajar con una cantidad que tiene solamente las variables espaciales, que son 3. ¿Ya? Entonces, eso es lo que va a ocurrir. Siguiente. Bueno, para el caso de los ferroeléctricos, para fines de calcular principalmente la polarización desde el punto de vista teórico, hicieron la propuesta hace no mucho, en 1993, King, Smith y Vanderbilt. Propusieron en este caso una teoría conocida como la teoría moderna de la polarización en cristales. Ella es un método que permite obtener de manera teórica la polarización usando en este caso justamente los resultados de la teoría del DFT. En aplicaciones de estos ferroeléctricos, a la actualidad ya existen muchas. Una de las importantes, por ejemplo, es esto de las memorias ferroeléctricas. ¿Está bien? Memorias ferroeléctricas, que son en este caso parecidos a los casos de los discos duros magnéticos, ¿no? Algo parecido. ¿Está bien? Son memorias ferroeléctricas. Sirven para almacenar información. Tenemos, por ejemplo, el caso de los chips ferroeléctricos. O sea, en la actualidad, en este caso, lo que tenemos es que todo el mundo tiene una tarjeta de algún banco. Son en este caso tarjetas que son magnéticas principalmente, o sea, usan en este caso campo magnético para almacenar la información. Los chips ferroeléctricos, en vez de material magnético que va a tener, tienen en este caso un material que es ferroeléctrico y utilizan los dipolos eléctricos para poder almacenar la información. ¿Cuál es la ventaja de esto? Lo que ocurre es que en el caso de los campos magnéticos, si nosotros en este caso acercamos cualquier material a un campo magnético que va a ser bastante alto, entonces puede el material perder información. ¿Está bien? O sea, en cambio, en los chips ferroeléctricos eso es más complicado, porque para poder en este caso manipular esos dipolos eléctricos se requiere campos eléctricos mucho más altos. ¿Está bien? Entonces, eso en este caso es una de las ventajas. Y de esa forma se puede usar en este caso los materiales ferroeléctricos, por ejemplo, se utilizan en los dispositivos móviles, en las memorias SD, esas son en este caso memorias ferroeléctricas, no son magnéticos, usan ferroelectricidad. Tenemos, por ejemplo, en este caso en
unos materiales conocidos como los piezoeléctricos, que se utilizan en muchos casos para fabricar las zapatillas con sus lucecitas, ¿no? Entonces son materiales en este caso en los cuales uno aplasta el material, entonces eso va a generar una diferencia de potencial y va a producir una luz, ¿está bien? Entonces eso es en este caso. Tenemos materiales que son también que sirven para sensores de luz, de temperatura, ¿ya? Como los pirómetros, ¿ya? Podemos usar en este caso justamente para los sensores infrarrojos también, o también para cuestiones de almacenar carga eléctrica, ¿no? Como son en este caso los condensadores eléctricos. Son algunas aplicaciones que se tienen en la actualidad. Bueno, siguiente. Para entender cómo funcionan esto desde el punto de vista teórico, hay que tener en cuenta en este caso algunos conceptos de la física del estado sólido. Entonces, en la física del estado sólido, para empezar, tenemos un concepto conocido como red de Bravais. Una red de Bravais, en este caso, es una red que en principio es infinita, en el cual la idea es lo siguiente: yo puedo tomar un punto, en este caso, de esta red, y mover ese punto en diferentes direcciones, por ejemplo, a este lado, a la derecha, a la izquierda, al otro lado, y así, en este caso, moviendo solamente un punto, puedo llenar todo el espacio. A esa red, en este caso, se conoce como red de Bravais, ¿está bien? Ahora, si hablamos de cristales, entonces lo que va a ocurrir es que en vez de mover solamente un punto, vamos a mover un conjunto de puntos que representan átomos. Y ese conjunto de puntos, siguiente, se conoce en este caso como base. Por ejemplo, en esta red yo puedo mover, en vez de mover solamente un punto, voy a mover este par de átomos en todas estas direcciones y voy a obtener un cristal conocido como grafeno, siguiente, que es en este caso de esa forma. Entonces, eso es en este caso lo que hacemos para poder construir desde el punto de vista teórico una estructura cristalina. Siguiente. En mi caso, mi estructura en este caso que voy a tratar son principalmente de este tipo, se llaman perovskitas ABO3, en los cuales en muchos casos, en mi caso el B va a ser titanio y el A puede ser en este caso el bario o plomo en este caso. Entonces la estructura que tiene esta estructura perovskita es una red cúbica, ¿está bien? O sea, eso quiere decir de que para generar toda la red cristalina lo que tendría que hacer es mover un punto en las tres direcciones X, Y, Z en todo el espacio para construir esa red. Pero lo que voy a hacer en este caso no es solamente mover un solo átomo, sino voy a mover un conjunto de átomos a través de toda la red cúbica. Y ese conjunto de átomos que voy a mover son este conjunto de 5 átomos que voy a mover, que me van a dar en este caso los cristales conocidos como perovskitas. ¿Está bien? Entonces, todo este conjunto de átomos voy a mover en toda esta estructura cúbica y voy a tener mi cristal. De ese cristal puedo extraer solamente un cubo de esta parte, entonces, y ese cubo se conoce como celda unitaria, que es esta para mi caso de mi cristal ABO3. Siguiente. Bueno, ahora, ¿qué es lo que ocurre en este cristal desde el punto de vista de la ferroelectricidad? Lo que ocurre es que el comportamiento de este material depende mucho de la temperatura a la cual se encuentra el material. ¿Está bien? Entonces tenemos que, por ejemplo, en el primer caso, que se conoce como titanato de bario, a una temperatura que está por debajo de 183 grados Kelvin, tiene un comportamiento de una estructura conocida como romboédrica. ¿Está bien? O sea, tiene esta forma que se conoce como romboédrica. Ahora, si aumentamos la temperatura por encima de 183 grados Kelvin hasta 287 grados Kelvin, esa estructura va a cambiar. O sea, y va a cambiar a otra forma que se conoce en este caso como ortorrómbica. Luego, si sobrepasamos o aumentamos la temperatura por encima de 287 hasta 403 grados Kelvin, tenemos una estructura que es conocida como tetragonal. Por encima de los 403 grados Kelvin,
tiene en este caso una estructura que es cúbica. ¿Ya? Eso es lo que ocurre con este material en función de la temperatura. Con otro tipo de material que tiene la misma estructura, solo que en vez de bario tiene en este caso plomo, ocurre que a temperaturas por debajo de 763 grados Kelvin tiene estructura tetragonal. ¿Ya? Y por encima, estructura cúbica. Esas son en este caso las dos únicas formas que tiene ese tipo de material. ¿Ya? Entonces, eso es lo que ocurre. Bueno, la idea en este caso para describir viene siendo lo siguiente. Un material, en teoría, se modela así. Tiene electrones, tiene núcleos que están en movimiento todos. Entonces, a eso le hacemos una aproximación. Le decimos de que los núcleos no se mueven y nos queda así. Y luego, en el DFT lo que hacemos es hacer un proceso de minimización y hacer de que todo eso se comporte solamente así. Solamente un electrón, estudiamos solamente un electrón sujeto a un potencial conocido como potencial efectivo. Bueno, ese es el método que hay que seguir para poder hacer el cálculo numérico. Tenemos la estructura, calculamos un potencial efectivo, resolvemos la ecuación de Concian, calculamos la densidad electrónica y hacemos la pregunta si converge o no. Si converge, terminamos el cálculo y si no, regresamos para acá y hacemos el cálculo así, de manera repetitiva, hasta encontrar una convergencia. Eso es en este caso lo que demora mucho tiempo. Ahora, para calcular en este caso la polarización, lo que se hace es, en principio, resolver, se tiene en cuenta la solución de la ecuación de Schrödinger, en el cual la función de onda, en su evolución en el tiempo, tiene una parte conocida como fase geométrica y otra parte dinámica. Lo que nos interesa es la parte geométrica, que es conocida como la fase verde. ¿Está bien? Y eso es lo que nos permite calcular la polarización. Siguiente. Bueno, esa es la forma, en este caso ya deducida, la fórmula directa mediante la cual se calcula la polarización eléctrica de acuerdo a la figura anterior. Siguiente. Bueno, al hacer el cálculo, generalmente lo primero que se hace es tratar de encontrar primero el parámetro de red del cristal. Para eso se hace esta figura de la energía en función del parámetro de red. Se obtiene esta figura, se calcula el mínimo, en ese mínimo se obtiene el parámetro de red, que para el caso es está expresado en Bohr para el caso cúbico. Existen diferentes tipos de aproximaciones, no voy a hablar mucho de esta parte, pero existen en este caso muchas aproximaciones que se pueden utilizar para hacer los cálculos en los potenciales efectivos. Siguiente. Con cada una de las aproximaciones podemos obtener en este caso primero una estructura de bandas. Son estructuras de bandas para el mismo sistema con diferentes aproximaciones. Son casi todas iguales con pequeñas diferencias. Siguiente. Para mi caso lo que necesito es pasar en este caso de esta estructura que es cúbica a una que es tetragonal. ¿Está bien? Hago un proceso de optimización usando este método del Quasi-Newton BFGS, que es esta expresión. Y con eso, el siguiente, lo que hago, por ejemplo, es esta, ¿no? Entonces, de mi estructura que al inicio era cubo, hago el proceso de optimización con diferentes aproximaciones y obtengo, por ejemplo, la polarización, que es lo que me interesa en el caso ferroeléctrico. En el LDA me obtuve 2635, en el PV 148. El experimental es 26. Eso me quiere decir de que el LDA describe bastante aproximada, o sea, de manera bastante exacta el caso de la polarización en este tipo de materiales. Siguiente. Mi objetivo es no solo estudiar el material puro, sino estudiar en este caso un material que tenga defectos, como pueden ser en este caso en esta red. Estos son los defectos, los rojos. Entonces, desde el punto de vista teórico, tengo que hacer de que eso se repita periódicamente. ¿Está bien? Siguiente. Entonces, de esos tomo una pequeña parte, a esa pequeña partecita se conoce como supercelda. O sea, uso de las superceldas para hacer el estudio teórico cuando tengo defectos o vacancias.
esa es en este caso una supercelda para mi caso. Siguiente. Bueno, el problema en este caso consiste de que cuando yo tengo un pequeño porcentaje de dopantes, por ejemplo 1% de dopantes, entonces necesito que mi supercelda tenga 500 átomos. Si tuviera 2% de dopantes, necesitaría en este caso 250 átomos. O sea, cuanto menor sea la cantidad de dopantes que yo voy a tener en mi material, voy a necesitar mayor cantidad de átomos en mi supercelda. El cálculo va a ser mucho más complicado, va a necesitar más tiempo, más poder de computación. Siguiente. Bueno, este es el resultado ya una vez dopado con 50%. Entonces, lo que ocurre es que el material de lo que era dieléctrico al inicio pasó a ser conductor. En este caso es un material conductor iónico, también no es electrónico. Pero eso puedo compensar vacancias, siguiente, y volver en este caso al material nuevamente en aislante, ¿está bien? Hago una compensación de vacancias y vuelvo en este caso al material a aislante. Siguiente. Puedo hacer eso también con otro porcentaje, en este caso es otro porcentaje. La idea ocurre exactamente lo mismo, se convierte en conductor. Siguiente. Entonces hago nuevamente una compensación de vacancias y lo vuelvo semiconductor, aislante. Listo. Ya. Siguiente. Bueno, esos son los resultados para la polarización en esos dos casos. Siguiente. Bueno, y ese es en este caso mi grupo de trabajo allá en Brasil. Bueno, voy por el segundo año. Fui en este caso por medio de la Organización de los Estados Americanos por la bolsa, ¿no? Okay. Ya, gracias. Muchas gracias, doctora. Al centro, por favor. Le agradecemos su exposición. Le hacemos entrega de un